Entonces, ahora en este versículo, los dos primeros versículos de este capítulo, vemos que es el saludo de Pablo hacia Timoteo y la importancia en el cual Pablo se identifica, porque Pablo tenía arraigada su identidad y eso es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra identidad? Y fue parte de las enseñanzas que veíamos al final del año, noviembre, diciembre. Nuestra identidad está ¿en quién? Nuestra identidad está en Cristo. Cristo es nuestra identidad. Ya no mi viejo hombre, ya no lo que yo represento, sino ahora es Cristo mi identidad y con base a ello yo tengo que seguir adelante. Con base a ello yo tengo que esforzarme por vivir la identidad que Cristo nos ha dejado en su palabra. Y la identidad hace referencia a unas características, a una forma de vivir, a una forma de pensar, una forma de actuar. Entonces nosotros tenemos que vivir bajo la identidad de Cristo. Y Timoteo era un joven que estaba siendo enseñado y no solamente eso, sino que reflejaba la identidad de Cristo en su vida. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos ha pasado que nos dicen, yo sabía que eras cristiano por tu forma de actuar, por tu forma de hablar, por tu forma de ser? Pero muchas veces también a veces nos dicen, ni sabía que eras cristiano, ni aparenta ser cristiano. Entonces, eso es bien importante, vivir la identidad que tenemos en Cristo y reflejarla, porque vivirla no solamente es saber lo que tengo que hacer, sino es practicar lo que tengo que hacer. Y eso es lo difícil, porque podemos tener conocimiento amplio. Puedo saber cuáles son los 10 mandamientos, puedo conocer los 354 leyes que se dieron al pueblo de Israel, puedo saber, puedo tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo llevo a la práctica, es un conocimiento perdido, un conocimiento que no nos sirve, que no nos es de provecho. Por eso Santiago nos recomienda y nos dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, que seamos personas que conozcamos la palabra de Dios, pero que la practiquemos, que la llevemos a cabo. Y a los hermanos que en esta semana estuvieron ayudándonos, apoyándonos en la semana de ayuno y oración, gracias. Eso es practicar la palabra de Dios. Eso es vivirla, eso es experimentarla. Ahora yo te invito que a lo largo de estos días que nos quedan de este nuevo año, la vivamos, la practicamos, la conozcamos, lo que la palabra de Dios nos dice, la vivamos. Por eso tenemos los devocionales, por eso no paramos con los devocionales, sino cada año continuamos, porque es importante recordar lo que ya hemos leído en años anteriores, en meses anteriores, pero el enfoque es practica, practica lo que estás aprendiendo, lo que has leído en la palabra de Dios. Y dice este versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esto es algo interesante porque Pablo era un líder y llegó a ser igual de importante que los apóstoles que fueron nombrados cuando Jesús en aquel momento, en el inicio de su ministerio, nombró a sus apóstoles. Y Pablo era una persona que era respetada, no solamente por el grupo de cristianos, sino que Pablo era respetada por gente poderosa, por gente con riqueza. Y Pablo aprendió a delegar responsabilidades a aquellos que tenían esa misma fe y que tenían esa misma identidad. Y esto es algo bien interesante porque juega de dos maneras importantes en nuestras vidas. Para aquellos que somos líderes, para aquellos que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, tenemos que tener esa cualidad, esa característica de saber que no todo podemos hacerlo, que tenemos que delegar responsabilidades a gente que sean comprometidas con el Evangelio, comprometidas con Cristo. Hay mucho trabajo en la iglesia y necesitamos, y esa es la otra parte, necesitamos hermanos y hermanas valientes que digan, yo quiero tomar la chamba, yo quiero tomar el trabajo, yo quiero ayudar en lo que se necesita.
Tú y yo somos llamados no a venir y sentarnos solamente en las bancas. Tú y yo no somos llamados solamente a venir los días domingos y los días miércoles y los días sábados. Ahora que en febrero inicia de nuevo los divertisábados. Si tú y yo somos llamados a ser partícipes del trabajo que hay en la iglesia. Y el trabajo que hay en la iglesia es extenso. Y eso que nosotros somos una iglesia pequeña, pero aún así hay mucha chamba que hacer, mucha chamba que realizar. Y necesitamos personas, hermanos, hermanas como Timoteo. Pero antes de tener hermanos y hermanas como Timoteo, necesitamos tener líderes que sepan enseñar, que sepan guiar, que sepan preparar a los hermanos. Por eso es una gran responsabilidad la que tenemos, la que vamos a estar recordando, la que vamos a estar aprendiendo, porque el crecimiento de la iglesia viene de parte de Cristo, viene de parte de Dios, pero Él nos ha dado una responsabilidad para poder hacer crecer la iglesia, y esa responsabilidad depende del pastor de la iglesia, depende de los líderes de la iglesia, pero también depende de los miembros. El crecimiento de la iglesia colectiva depende de los miembros y del líder de la iglesia. Y necesitamos tomar ánimo y necesitamos seguir adelante y necesitamos echarle ganas. Hay veces que no me van a ver a mí aquí los domingos, hay veces que no me van a ver a mí los miércoles, pero van a haber hermanos que se van a levantar. Van a haber hermanos que al ver la necesidad se van a levantar y van a decir, yo quiero cargar también con el trabajo de la iglesia. Y es lo que encontramos de una manera muy resumida en este versículo, cuando nos dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, porque llegó el momento en el que Timoteo se une a Pablo y empieza a aprender de Pablo y del conocimiento del Evangelio y empieza a ser preparado. Y ese conocimiento inicia en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando agarra a Timoteo y lo capacita, y llega el momento en el que le dice a Timoteo, te tienes que quedar aquí en Éfeso. Yo tengo que ir a Macedonia, pero tú te tienes que quedar aquí y todo lo que has aprendido tienes que practicarlo. Y va a llegar un momento en el que el pastor Antonio, en el que la hermana Carmen, en el que los líderes de la iglesia, en el que el pastor Misael ya no va a estar. Ya no vamos a estar aquí, pero ustedes tienen que continuar. Ustedes tienen que seguir adelante. No me necesitan a mí para que esta iglesia esté abierta. Necesitamos de Cristo para poder seguir adelante. Y es algo que en este año va a estar muy marcado. Para que las actividades se lleven a cabo, no van a necesitar de mí, vamos a necesitar de Cristo. Y entonces, cuando Pablo le da esta encomienda a Timoteo, Timoteo se queda en Éfeso y empieza a liderar la iglesia en Éfeso. Una iglesia que vamos a ver más adelante. Y si tú quieres complementar esta epístola a Timoteo mientras estudiamos a lo largo de estos domingos, puedes leer Éfeso. Una iglesia con retos, con problemas como todos, pero con ese deseo de poder mejorar, de poder ser mejores personas. Y una de las encomiendas de Pablo a Timoteo, que es importante en las iglesias cristianas, es esta: para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es nuestra doctrina a grandes rasgos? Cristo es el centro de nuestras vidas. No hay nada ni nadie más importante que Cristo. Cristo es el motor de nuestras vidas, Cristo es el centro de nuestras vidas, y aquí podemos volver a tocar las doctrinas fundamentales para el creyente. Esa doctrina fundamental es que tenemos la salvación no por obras,
sino por gracia, que es un don que no merecemos y que ese regalo de salvación se obtiene, como veíamos en Romanos, que aquellos que confesaban a Jesús como su Señor y creían en su corazón que Dios le levantó de los muertos, nos dice Romanos, serán salvos. Esa es nuestra doctrina fundamental. Cuando invitamos a hermanos a que vengan y prediquen y tenemos actividades, son con hermanos que tienen ese sentimiento, esa misma doctrina fundamental. Solamente en Cristo tenemos la salvación. Otra de la doctrina fundamental que no se discute, que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios no tiene errores, no caduca, que la palabra de Dios es nuestra guía en esta tierra, que ella nos lleva a conocer la voluntad que tenemos y que Dios tiene preparado para nosotros. Son dos cosas que no están en discusión, tanto así que aquellas personas o aquellos hermanos que digan, no, 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 yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en que Cristo sea la única manera de ser salvos, no debemos de juntarnos con ellos. No deben de pertenecer a nuestra iglesia si no quieren cambiar de idea. Porque estos pensamientos, estas doctrinas no están a discusión. Doctrinas no fundamentales, no esenciales con nuestra salvación. Para ponerte un ejemplo, el arrebatamiento. Hay corrientes cristianas que nos dicen que el arrebatamiento tiene que ser antes, unos dicen que después de la tribulación, otros dicen que en medio. Nosotros como iglesia, o yo como pastor, yo creo que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser antes de la tribulación. Y, y ahí sí podemos tomarnos un cafecito con los hermanos y platicar y decir por qué pienso que es antes y otros decir por qué pienso que es en medio, que se fundamentan en los versículos de la palabra de Dios. Pero aquí Pablo es tajante con Timoteo y le dice, hey, dile a los hermanos que no enseñen otra doctrina, que tengan cuidado con esta diferente doctrina. ¿Y a qué diferente doctrina hacían referencia? Pues mayormente a dos tipos de doctrina. Una era que solamente por obras se podía alcanzar la salvación. Que el sacrificio de Jesús no era suficiente, sino que tenías que complementarlo con obras para poder ser salvos. Hoy tú y yo entendemos que las obras son buenas y las obras nos ayudan, pero no nos dan la salvación. Las obras, las buenas obras que salen de nosotros es el fruto de tener a Cristo en nuestras vidas y que mientras más buenas obras hagamos, vamos a ser recompensados cuando Cristo nos llame a dar cuentas. ¿Sale? Pero las buenas obras no son para ser salvos, es para tener recompensas en el reino de los cielos. ¿Y a cuántos de nosotros nos gustaría que nos recompensara? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que nos dieran galardones, que nos dieran regalos? A veces somos como los niños que cuando un niño está inquieto y queremos que se calme, que esté temple, que le decimos, pórtate bien y al rato te voy a dar tu premio. Pues Dios nos ve como chiquillos y nos dice que para poder recibir galardones en el cielo, pues tenemos que reflejar esas buenas obras en nuestras vidas. Por eso es que en el cielo, aquel que ha reconocido a Cristo va a ser salvo, pero también eso es algo cierto, pero no todos vamos a tener las mismas recompensas. Van a haber hermanos que solamente van a tener la salvación y ya. Va a haber hermanos que se esforzaron en practicar la palabra, que se esforzaron en ser buenos, en ser bondadosos y van a tener más galardones. ¿Sabías que hay un galardón especial para aquellos que mueren por causa de Cristo? Todos aquellos que dan su vida por causa de Cristo
van a ser también galardonados de una manera especial también. Pero si tú y yo solamente venimos aquí a la iglesia, pues no aspiramos muchas veces a otros galardones. Hay hermanos que han dado sus vidas en los pueblos aquí en Oaxaca que han muerto por el Evangelio. Y eso nos motiva, o eso me motiva a mí a poder esforzarme en la palabra de Dios, a vivirla, a ser hacedora de ella, porque sé que hay recompensa en el cielo. ¿Y cómo vamos a ser recompensados si tú y yo tenemos una mala doctrina, una mala enseñanza, una mala forma de entender la palabra de Dios? Por eso es que en la iglesia es sumamente importante el cuidar nuestra doctrina. Y una de las maneras que se nos ha hecho más fácil, más accesible de poder entender la palabra de Dios, de poder entender el contexto, de poder saber, de poder tener claro las enseñanzas que debemos de practicar, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Es a través del estudio que tú y yo hacemos, versículo por versículo, porque al ir versículo por versículo vamos entendiendo el contexto. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión, como una forma de actividad, no jugaron al teléfono descompuesto? Empieza una persona con una frase y cuando llega hasta el final de la fila, el mensaje usualmente se pierde. Muchas veces eso nos pasa cuando tú y yo no somos metódicos al estudiar la palabra de Dios. Podemos descontextualizarla, podemos equivocarnos en el sentimiento, en el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchas falsas doctrinas que de una manera tajante nos dicen que esas doctrinas las sacan de la palabra de Dios y están en la palabra de Dios, pero están descontextualizadas. Han quitado el significado. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que a la hora de estudiar la palabra de Dios tenemos que tomarlo con responsabilidad. Tenemos que tomar con esa disciplina de poder estudiarla de la manera correcta y que al final de cuentas el que nos enseña no va a ser el método de estudio, sino es el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Y entonces un gran problema que había en Éfeso eran las doctrinas. La primera era la que yo te decía, que habían creyentes que empezaban a decir que el sacrificio de Jesús no era suficiente para poder ser salvos, que se tenían que complementar con obras. Y la otra corriente de doctrina falsa era que decían, podemos hacer todo, lo bueno y lo malo, y al final de cuentas somos justificados por Cristo. Entonces, habían hermanos liberales al extremo de justificar sus pecados, diciendo somos justificados por Cristo. Y yo pienso que cualquier hermano que tenga ese tipo de pensamiento, el que diga yo puedo hacer lo que yo quiera, al final Cristo es el que me justifica, entonces yo puedo deducir que no tiene la mente de Cristo. Y aquel que no tiene la mente de Cristo no es salvo. ¿Sale? Porque dentro de nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos ahora el conocimiento, la mente de Cristo, el Espíritu Santo, que nos ayuda a decirle no al pecado, no a vivirlo desenfrenadamente, sino a pararlo en nuestras vidas. Entonces, eso también es una reflexión para nuestras vidas, porque a lo mejor, ¿cuántos de nosotros estamos en una de estas dos doctrinas? Con ese pensamiento. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en alguna ocasión hemos dicho, yo voy a hacer ya todo, porque Cristo es el que me justifica? Está cerrada en la doctrina de la gracia. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos dicho a veces, oh, no sé si voy a ser salvo? Ay, tengo que esforzarme más en ciertas ocasiones. Ay, tengo miedo de perder mi salvación. Está cerrado en el conocimiento de la gracia.
La gracia es un regalo que no merecemos y que se nos ha dado por medio de Cristo. Y una vez en nosotros, ¿quién la puede quitar? Por eso en Romanos, cuando Pablo nos dice en el capítulo 8 que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús. Por eso la importancia de conocer la doctrina en nuestras vidas. Y luego viene el versículo 4, abundando más en la encomienda que se le dio a Timoteo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Otro de los problemas que había en Éfeso, que de igual manera es parte de los problemas en la actualidad, son todas aquellas fábulas, todo aquel conocimiento. Y México, lo que es nuestra cultura, está muy arraigada a cuanto a fábulas, a conocimientos, a brujería. Yo me acuerdo que en la universidad habían amigas que decían, ay, es que me está yendo mal, tengo mala suerte, me voy a pasar un huevo sobre mi cuerpo y después lo voy a partir y hasta negro sale, a veces decían. O que el mal del ojo, que necesitas un atrapasueños. Son fábulas. Nuestra confianza está en quién? En Cristo. En Cristo. O que los horóscopos, que yo soy Géminis porque soy de Mayo. Pero evidentemente no creemos en eso. No creemos en eso que de cierta manera a lo mejor Satanás está detrás de toda esta magia, de todo este conocimiento oculto, pero que no trae beneficios a nuestras vidas. Que no hay nada mejor que vivir la palabra de Dios y saber que estamos guardados por Cristo. Que no necesito ponerme en Año Nuevo, cuando inicia Año Nuevo, una ropa interior de cierto color para el amor, o para la riqueza, o para la salud. Que cuando estoy fundando mi casa no necesito poner un ahorro de dinero o cuestiones así, porque nuestra vida está guardada en Cristo. Y eso era algo que pasaba muy habitual en Éfeso. La cultura, los pensamientos, el llevarle ofrenda a esa tal Diana para el amor, para la fertilidad. Y eso los aleja del conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando hay este tipo de pensamientos de que necesito proteger mi vida con algún sacrificio, pasarme el huevo sobre mi cuerpo para el mal del ojo, estoy poniendo mi fe, estoy poniendo mi confianza en aquellas cosas y de una manera que a lo mejor no llegamos a entenderla si no lo conocemos bien, le estamos quitando nuestra fe en Cristo, porque le estamos dando más importancia al huevo que a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, parte de estas doctrinas es que no le tomen importancia a las fábulas, ni a genealogías interminables, porque a veces discutían a tal grado de que de dónde proveníamos y todas esas cuestiones, que cuál era el padre de la medicina, que cuál era el padre de la filosofía, cuestiones interminables de cómo se había formado el mundo, la tierra, que si somos evolución o no somos evolución, si venimos de los monos o no venimos de los monos. Y muchos de este tipo de conocimiento, al no ser una sabiduría que proviene de Dios, y Santiago nos dice que toda sabiduría terrenal, toda sabiduría que no proviene de Dios, trae maldad consigo, trae conflictos, trae guerras, trae desarmonía. Por eso Pablo le decía a Timoteo que
todas estas fábulas, que hablar de estas genealogías, en vez de ser de edificación para la iglesia, era conflicto para la iglesia. Porque esta no es sabiduría que Dios nos pide que tú y yo tengamos. No es conocimiento que tú y yo sea de nuestro provecho. Y termina este versículo diciendo en esta parte que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. La fe juega un papel importante en nuestras vidas. La fe es esencial en la vida del creyente. Si, de entrada, si no tenemos fe, no podemos ser salvos. Y una vez que hemos sido salvos, la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos a flote. La fe nos va a ayudar a darle dirección a nuestras vidas, a tomar ánimo y confianza y seguir adelante. Hoy en día hay personas desamparadas, sin esperanza. Muchos están muriendo. Hoy en día la tasa de suicidios en los jóvenes a nivel mundial ha subido. Hay más jóvenes que se quitan la vida porque no tienen esa esperanza, no saben qué hacer con su vida. Porque parte de la idea de la sociedad es que si no somos de provecho para la economía de la sociedad, no servimos de nada. Y no solamente la tasa de jóvenes ha aumentado, sino que también se ha demostrado que a temprana edad se quitan la vida. Porque han perdido su esperanza y no saben dónde depositarla, no saben en dónde estar seguros. Y nuestra fe juega un papel importante en nuestro estado de ánimo, en nuestra vida emocional. Porque aquel que diga que para poder sentirse bien no necesita de sus emociones, es mentira. O aquel que diga que para poder rendir en el trabajo, rendir en la familia, no necesita de sus emociones, es mentira. Tú y yo fuimos creados de una manera que nuestras emociones influyen en el estado de ánimo, en el estado en cómo me siento. No es lo mismo ir al trabajo estando contento a ir al trabajo estando deprimido, a ir al trabajo estando triste. ¿Y quién puede acobijar nuestras emociones? Porque somos seres con sentimiento y que buscamos el acobijo, el arropo, que necesitamos el amor de las personas. Pero las personas son cambiantes. Mi sobrina Val es cambiante ahora que está en el proceso de adolescencia. Un día está de muy buenas y otro día está de muy malas. Y hay que tener cuidado hasta para mirarla. Voy a pasar. Y muchas veces somos así. Somos personas que no sabemos controlarnos. Somos personas que para que yo esté bien se tiene que hacer lo que yo digo y a mi manera. Porque es parte de nuestra naturaleza de pecado en el hombre. Pero cuando tú y yo comprendemos que nuestra fe nos va a ayudar a seguir adelante, porque cuando necesitamos el cariño, cuando necesitamos el amor de alguien, Dios siempre nos lo va a dar. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre va a estar cuidando y al pendiente de nuestras vidas. Y en eso descansa nuestra fe. Por eso viene una frase, viene un versículo en la palabra de Dios que nos dice que aunque nuestro padre o mi madre me dejare, Dios va a estar conmigo. Dios va a estar con nosotros. Y es ahí donde descansa nuestra fe. Es ahí donde descansa nuestra esperanza. Por eso Pablo le dice a Timoteo que es por fe, que es por el saber, el entender, el creer que en Dios estamos seguros. Y luego mira lo que nos dice este versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento
es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tres cualidades que deben de estar presentes en nuestras vidas como creyentes. Y que ahí va mi reto para ti para este año. Vivamos estas tres características que Pablo le da a Timoteo. ¿Cuál es la primera? Nos dice este versículo, el amor nacido de un corazón limpio. Que nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de afrontar y de vivir sea, como nos dice en este versículo, un amor genuino, un amor puro, un amor que no busca nada para su beneficio, un amor nacido de un corazón limpio. Que tú y yo nos amemos, que tú y yo estemos en armonía. Y puede llegar a ser difícil porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, tenemos diferentes formas de vivir conforme hemos crecido. Unos siempre estamos a la defensiva, unos somos más dejados, más llevados. Pero ¿qué se nos manda en este versículo? Un mandamiento que Pablo le da a Timoteo. Mostrar ese afecto, ese amor, mostrar ese deseo de bondad hacia las personas, ese cariño, pero un amor verdadero nacido de un corazón limpio. Y ese corazón limpio solamente tú y yo lo podemos tener si Jesús está en nuestras vidas. Y eso nos lleva a recordar que nuestra dependencia está en Jesús. Humanamente, yo a veces tengo un carácter fuerte, a veces soy tajante, y más con mi familia, más con mis hermanos. Pero eso me lleva a recordar que necesito de Jesús en mi vida. Y cada uno de nosotros conoce nuestro carácter. Cada uno de nosotros sabe cuáles son nuestras luchitas internas. A lo mejor la soberbia, la avaricia, la mentira. Cada uno de nosotros sabe sus propios problemas, sus propios conflictos internos. Pero esto nos recuerda que tenemos que venir a Jesús y que tenemos que sujetarnos a Él. Y entonces va a brotar de nosotros un corazón limpio. Y cuando tengamos ese corazón limpio, entonces podemos realmente amar, amarnos unos a otros. Porque hay gente conflictuada y hasta en las mismas iglesias, porque queremos hacer lo que yo quiero hacer dentro de mí, porque yo creo que es la mejor manera de hacerlo, pero nos olvidamos que el que manda en nuestra iglesia, el que manda en nuestras vidas es Cristo. Cristo es el que manda. Cristo es el que tiene el control en nuestras vidas. Yo por eso, como pastor, siempre me gusta cuando los hermanos opinan, cuando los hermanos tienen ideas, decirles, sí, vamos a orar, vamos a hacerlo, si es de Dios se va a hacer. No me gusta ser un pastor tajante, un pastor cerrado, porque el que manda en la iglesia es Cristo. Y Cristo abre las puertas y Cristo las cierra. Cristo lleva la dirección y hay que dejar que fluya. Pero teniendo en cuenta eso, que somos llamados a tener un corazón limpio, un corazón donde no importe yo, sino importe el beneficio de mis hermanos. Yo como pastor, a mí no me importa quién soy y dónde y lo que tengo, a mí me importan ustedes, porque soy pastor, gracias a Dios, puedo ser pastor, gracias a ustedes también. Y yo no estoy aquí para ser servido, yo estoy aquí para servirles. Este es el sentimiento de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir, yo no vine por los sanos,
vine por los enfermos. Y ese también debe de ser nuestro sentimiento, porque lo veíamos en los primeros versículos de Timoteo, aunque es una carta que muchos la catalogan, una carta hacia los líderes de la iglesia, hacia el pastor de la iglesia, pero veíamos que todos somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo, entonces todos tenemos responsabilidades. Y parte de esa responsabilidad es aprender a amarnos unos a otros, a buscar esa pureza de corazón, a mantener ese corazón limpio y que si se mancha, Cristo es poderoso para volverlo a lavar. Y cuando decimos y si se mancha, no solamente hablamos de pecado, sino a veces las malas experiencias en esta vida nos hacen ser personas con enojo, con amargura, con envidia, con celos. Y podemos venir a Cristo para descargar todo eso. No llevemos amargura en nuestros corazones, no llevemos enojo en nuestros corazones, no llevemos resentimiento en nuestros corazones, no llevemos aquellas afecciones, aquellos sentimientos que nos perjudican, porque no solamente nos perjudican a nosotros, sino perjudican a aquellos que nos rodean. Somos llamados a vivir en armonía y para vivir en armonía tenemos que recordar que para vivir en armonía tenemos que practicar constantemente el perdón, el amor, la paciencia, ese fruto del Espíritu Santo. En alguna ocasión a Jesús le preguntaron cuántas veces hay que perdonar. ¿Y qué dijo Jesús? 70 veces 7. Y cuando profundizamos más este versículo, no significa que vamos que tú multipliques 70 por 7 y lo que te des lo que tienes que perdonar, sino Jesús le está diciendo a aquella persona que le preguntó todas las veces que sean necesarias. No hay un límite para decir ya no te voy a perdonar. Y el mejor ejemplo, ¿quién nos lo ha dado? Jesús, al dar su vida en aquella cruz. Yo solamente tengo 28 años, ya en mayo voy a cumplir 29. Y si hago la cuenta de cuántas veces Dios me ha tenido que perdonar, es infinito. Muchas cosas, muchos errores, muchas fallas. Imagínate yo siendo pastor, siendo una persona que de alguna manera está más comprometida, con mayor responsabilidad en guardar las cosas correctas. ¿Cuánto nomás ustedes? Pues, es cierto. Pero a lo que vamos es que en esta vida y en este año tenemos que recordar que hay que buscar la armonía, el perdón unos con otros. Porque eso es lo que hace referencia a tener un corazón limpio. Un corazón bueno, con amor, con un amor verdadero. Y luego nos dice, y de buena conciencia, que lo que buscamos para los demás, que lo que yo busco para mi familia sea lo bueno, sea lo correcto, pero también para lo que busco para los demás, que todo lo que hagamos sea puro, sea sin esperar nada a cambio, sea con buenas intenciones, sea con una conciencia buena y tranquila que nos traiga paz. No queriendo sorprender a alguien, no queriendo apantallar a alguien, no queriendo lastimar a alguien, no queriendo influenciar a alguien, sino que todo lo que esté en nuestra mente sea bueno, sea agradable a nuestras vidas. Y luego termina este versículo 5 y de fe no fingida, de una fe verdadera puesta en Cristo. Y esto es algo bien importante porque, como te decía yo hace unos momentos atrás, la fe es importante para la vida del creyente.
¿Y cuándo se va a probar la fe? Cuando todo marche bien, cuando haya comida en nuestro alimento, cuando haya salud en mi cuerpo, cuando llegue el aguinaldo en mi trabajo. Hebreos nos dice que la fe, y lo veíamos el año pasado, es probada y hace una referencia como el oro es probada o es pasada por fuego. La fe en nuestras vidas se prueba cuando vienen los problemas, las adversidades, cuando viene la necesidad, cuando hay que perdonar, la fe se prueba. Vamos a ver si tu fe es verdadera. Si tu fe es verdadera, vas a perdonar. Vamos a ver si tu fe es verdadera. Cuando tienes que decir, me equivoqué, tengo que aprender a sujetarme a la palabra de Dios, lo voy a hacer. Tu fe es verdadera. Cuando no hay alimento en tu casa, Señor, yo sigo confiando en ti. A lo mejor hoy no me tocó comer, pero yo sé que tú no me vas a dejar morir de hambre. Ahí es donde es probada nuestra fe. Cuando viene la enfermedad, Señor, yo confío en que tú vas a obrar conforme a tu voluntad. Cuando parece que tienes mala suerte, en vez de pasarte un huevo color blanco, Señor, ayúdame. Dame de tu gracia, dame de tu conocimiento para poder salir de esta racha adversa, de esta racha negativa. Nosotros creemos que la suerte no existe, sino es el resultado de acciones, pero aún así el salmista toca que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión de quién es? De Dios. Entonces, es importante probar, recordar dónde está nuestra fe, porque nuestra fe se prueba en los momentos que no queremos vivir. Y es ahí donde uno puede llegar a ver qué tan buen creyente ha sido, qué tan creyente maduro, qué tan creyente fundamentado en el Señor está. Por eso Pablo le recordaba a Timoteo estas tres características importantes en la vida de él y que debe de estar en nuestras vidas, y que yo te invito y que yo te exhorto a que practiquemos estas tres cualidades que se nos ha llamado a aprender, a recordar y a vivirlas ahora, que es el amor nacido de un corazón limpio, que es la buena conciencia y que es una fe no fingida. ¿Cuántos de nosotros vamos a practicar estas tres acciones en nuestras vidas? Tener un corazón limpio, tener buena conciencia y tener una fe no fingida. Y vas a ver que Dios va a obrar en tu vida, que Dios te va a bendecir, que Dios va a estar contigo, que vas a ser de ánimo para las demás personas, que vas a ser de apoyo para los hermanos, que vas a ser de edificación para los hermanos. Porque en el contexto al cual nos estaba llevando Pablo en el versículo anterior, todas las fábulas, todo el conocimiento que se hablaba externo a la buena doctrina, ¿qué estaba trayendo? Problemas, no era de beneficio para la iglesia, no era de beneficio para los hermanos, pero el que tú y yo practiquemos, el que tú y yo amemos con un corazón limpio, con un corazón justo, el que tú y yo tengamos una buena conciencia para con los demás buscando su bien, el que tú y yo tengamos una fe no fingida, va a ayudar a edificarnos en el Señor. No va a traer destrucción, no va a traer desarmonía, sino va a traer lo contrario: armonía, paz, edificación, fortaleza. Y en estos momentos es cuando más nos necesitamos como iglesia. Yo como pastor les puedo decir con sinceridad en mi corazón, yo los necesito de ustedes. Sin ustedes mi vida no es igual.
Yo necesito de sus oraciones, yo necesito de su cariño, yo necesito de su apoyo. Y de igual manera yo quiero darles mi apoyo, yo quiero dar mis oraciones para con ustedes, porque nos necesitamos unos a otros. Tú y yo somos dependientes de Cristo en nuestras vidas. Por eso en esta hermosa tarde también quiero reiterarles mi compromiso hacia ustedes, mi amor hacia ustedes, en lo que yo pueda ayudarles, aquí estoy. Pero búsquenme, háblenme, porque yo también soy una persona como ustedes, con muchas cosas que hacer. También estoy llevando mis luchas, pero en Cristo podemos seguir adelante. Y espero que en este año podamos llevarnos de una manera mejor, podamos llevarnos recordando que nuestro enfoque es Cristo en nuestras vidas, que somos dependientes solamente de Él. Y luego nos dice este versículo 6, ya vamos a estar cerrando la enseñanza de esta tarde, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, pero también había personas que no les importaba estas tres características a las cuales Pablo le recuerda a Timoteo. Estas tres acciones a personas no les importa. Por eso nos dice en este versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Porque muchas veces no vivimos lo que se nos manda a hacer, este corazón, amar con un corazón limpio, tener buena conciencia, una fe genuina, y solamente hablamos y hablamos y juzgamos y juzgamos y criticamos y criticamos. Y traemos otras acciones, otras formas de según entender mejor la palabra de Dios o de mostrar mi amor hacia Dios. Y eso nos aleja de la verdad, eso nos aleja de la realidad. Cuando el pueblo de Israel cayó en cautividad, a un profeta, a Oseas, se le dice que lo que Dios demandaba del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel, no eran sacrificios, sino eran que tuvieran misericordia, que se amaran unos a otros, que tuvieran temor de Dios. Y si tú y yo examinamos este versículo al cual acabamos de leer en el versículo 5, a eso está haciendo referencia. Y eso es a lo que a Jesucristo le preguntaron, bueno, ¿cómo se va a resumir la ley y los profetas? ¿Cómo se resumen de todas esas leyes, estatutos, mandamientos que se le dio a Moisés? ¿Cómo podemos deducir, cómo podemos resumir la palabra de Dios? Y entonces Jesús le dice, bueno, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que buscamos al amar con un corazón bueno. Eso es lo que buscamos al tener un pensamiento verdadero, un pensamiento bueno, una buena conciencia y una fe no fingida, ser de bendición unos para otros. Pero de nada me sirve venir aquí y hablar y enseñarte si yo no lo practico. Al igual que a ti no te sirve de nada solamente juzgar, hablar, criticar, decir. Somos llamados a practicar el Evangelio. Somos llamados a practicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerlo. Hagámoslo. Practiquémoslo. Y termino con este versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, es decir, queriendo ser maestros, queriendo ser líderes, incluso pastores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Para poder practicar las enseñanzas tenemos que conocerlas. Para poder amarnos unos a otros tenemos que entender el por qué y por qué lo manda Dios y cuál es el beneficio de ellas. Entonces, en esta hermosa tarde, yo te invito a que seamos hacedores de la palabra de Dios, que recordemos lo que tenemos que hacer y lo podemos resumir conforme a esta enseñanza, es amar, pero con un corazón limpio, que es tener una buena conciencia y que es recordar que nuestra fe tiene que ser genuina. Y entonces seremos de bendición y entonces serás de bendición para la persona que tienes al lado, que está cerca de ti, que está a centímetros de ti. Esa persona que si se ha sentado al lado de ti es porque confía en ti, porque cree en ti. No las defraudemos. Esforcémonos por poder llevar una vida en armonía y en paz unos a otros. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde y vamos a orar por la palabra de Dios. Van a pasar los niños. Por ahí veo un niño con un ukelele. Creo que tienen un número especial. Vamos a orar por la palabra de Dios y luego vamos a darle tiempo a los niños y después terminamos con una alabanza como habitualmente lo hacemos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias, amado Padre, porque tú eres bueno en nuestras vidas, porque tú eres bondadoso. En esta hermosa tarde, Señor, te damos las gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, has sido bueno, nos has mostrado tu amor, tu gracia, tu misericordia. Nos has llenado, Señor, de tu amor. Y en esta hermosa tarde yo te pido que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón para poder practicar esta palabra tuya, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a tener estas características del buen creyente, que amemos con un corazón limpio, que tengamos una buena conciencia y que nuestra fe sea una fe genuina. Gracias por la vida de los hermanos y hermanas que se encuentran aquí, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que no pudieron venir. Y en esta hermosa tarde te pido que tú a lo largo de esta semana que inicia, nos recuerdes estas tres características que deben de estar presentes en nuestras vidas. Te amamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.